Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Atracones de... Hoy tenemos un Atracones de Claudia, yo creo, porque es que Clau es una creadora de contenido muy dinámica, que nos habla de su vida, de lo que hace en su día a día, pero un día a día donde nos lanza estas píldoras y cosas que pueden servir a quien la ve y que sirven, ¿eh? Mucho sobre autocuidado, sobre salud mental, pues sobre cosas que todos tenemos en nuestro día a día y que a veces no le prestamos tanta atención y que venga alguien y nos recuerde, oye, toma, ten en cuenta esto, ¿no? Mira, pon conciencia aquí. Claudia habla mucho de veganismo, ha hablado mucho de veganismo en sus redes sociales y también de salud mental, de autocuidado y de otras muchas cosas. Y hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de autocuidado, vamos a hablar de trastornos de alimentación y de veganismo también. Bienvenida, Clau, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Te quería dar las gracias por tenerme aquí, que yo escuchaba ya tu podcast y que me hayas traído aquí, pues me hace muchísima Ah, ilusión. qué bien, ¿no? Y a mí me hace ilusión que lo escuchases, fíjate. Qué alegría, primera, muy bien, Qué muchas guay. gracias. Bien, me decías, Clau, antes de poner a grabar, decías, yo no he tenido un TCA, pero es un tema que me interesa porque mucha gente de la que me seguía, pues hablaba de estos temas ¿crees que hay alguna relación en que personas con un TCA o que trabajan con TCA también se interesen por el veganismo, o crees que no hay ningún tipo de relación, que ha sido una casualidad? Pues sí que me han llegado mensajes de como de dos partes, ¿no? Tengo un TCA y siento como que me gustaría mucho iniciarme en el veganismo porque siento que de verdad, como porque tienes como un objetivo y como hay algo de peso y que no está solo enfocado en la alimentación, sino que hay unos valores detrás que para ti son importantes, ¿no? Entonces, hay gente que me ha enviado mensajes de ese tipo y luego gente que querían probar el veganismo pero como otra forma para restringir otros alimentos. Entonces, creo que de esa parte, pues obviamente no es una buena idea. Vamos a quedarnos con la parte alimentación consciente. Yo creo que el veganismo y la alimentación y la alimentación consciente sí están estrechamente relacionados. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero creo Sí, que sí, está sí, sí. estrechamente relacionado. Cualquier opción alimentaria que se hace con conciencia y con un objetivo y hay un porqué y un para qué detrás, tiene que ver con la alimentación consciente, ¿no? Entonces sí que es verdad que en recuperación, en trastornos de alimentación, en recuperación, pues hay una intención, por lo menos la intención de hacer una alimentación más consciente, y puede ser que en ese intento de hacer una alimentación más consciente, pues me aparezca la idea de, oye, pues me gustaría probar, ¿no? A ser vegana, a hacer una alimentación eh, libre de productos de origen animal o una alimentación basada en plantas. Esto puede ser un problema para mi recuperación. ¿Tú qué piensas? Eh, es que depende, es que yo creo que habrá gente a la que sí que le puede afectar como esa restricción, pero claro, yo nunca he estado en esa situación y para mí, claro, o sea, yo tenía como muy claro por qué quería hacerme vegana y para mí son los animales, entonces era como algo que era superior a mí y entonces no veo un problema ahí, pero claro, les digo yo desde mi perspectiva de no he tenido un TCA. Ujú. Pero fíjate, si hay un porqué y un para qué, esta otra parte que tú decías, ¿no? Personas que me han dicho, bueno, quizá quiero ser vegana como una manera de restringir, que también puede pasar, pero bueno, es que el TCA toma muchas formas, incluso algunas muy nobles, como el veganismo. El TCA puede tomar cualquier forma posible como manera de autoengañarse. Pero hay una diferencia entre cuando estoy restringiendo, y sobre esto ya hemos hablado muchas veces en el podcast, cuando es una restricción y cuando es una elección. Y tú lo has dicho muy bien, ya has dado la clave. Hay un porqué de fondo muy potente y muy alineado con mis valores. Yo creo que es esto, ¿no? En tu contenido, que yo te sigo, ¿sabes? Se ve que las cosas que tú haces están alineadas con tus valores. Y creo que esta es la diferencia, ¿no? De cuando yo estoy haciendo algo desde la elección, libre, consciente, consecuente, coherente conmigo y con mis valores, ¿no? Esa coherencia, esa parte de coherencia. Eh, Hablando de coherencia y de autocuidado, tú compartes muchas rutinas.
creo que hay una parte del autocuidado muy importante que es tomar decisiones, ¿no? ¿Qué decisiones tomas tú en tu día a día que te llevan, que te acercan al autocuidado? Pues mira, yo creo que, o sea, en el tema del autocuidado, creo que hay mucha gente que tiene como esa idea errónea de que son baños de espuma, mascarillas y demás, pero autocuidado también es tomar decisiones difíciles y que no te apetecen. Por ejemplo, en mi día a día, digamos, o sea, pongamos el ejemplo de mi día a día, yo una decisión que tengo que hacer es organizarme. No es una tarea que me guste, pero sé que es buena para mi salud mental, porque si no me organizo, si no me planifico, luego me va a acabar afectando, voy a estar estresada, me genera ansiedad. Entonces, pues es una de las decisiones que tomo. Y después, yo, por ejemplo, escribo mucho. Porque eso me hace como ser más consciente de cómo me siento, de lo que estoy pensando, me hace ordenar mis pensamientos y verlos como desde otra perspectiva y soy capaz de darme soluciones o saber cómo a lo mejor no me la puedo dar yo esa solución, pero soy capaz de decir, vale, ostras, en este aspecto quizás necesito ayuda externa, ya sea de un amigo, ya sea de terapia. Entonces, eso es otras de las cosas que hago. Luego también el tema de alimentación. Para mí eso es un acto de cuidado brutal, un acto de autocuidado brutal, porque yo soy muy consciente, yo que como también, o sea, vegana y como de forma intuitiva, tengo muy en cuenta qué es lo que me gusta, que creo que es algo que también se nos olvida a la hora de alimentarnos, de qué es lo que disfrutamos y nos gusta de verdad. Y, y luego también qué es lo que me sienta bien, porque a veces me he dejado llevar por lo que me gustaba, pero no era lo que me sentaba bien. Entonces creo que también es importante como tener en cuenta estas dos cosas. Exacto, sí, efectivamente, lo has explicado muy bien. Es que el autocuidado al final es esto, ¿no? Encontrar ese punto, tomar decisiones, hacer elecciones conscientes, tomar decisiones que a veces pues no son cómodas y no nos gustan, no. Queremos las consecuencias de esas decisiones, pero en el momento pues nos cuesta porque no nos apetece, porque nos da pereza y esto yo creo que la gente que nos está escuchando se va a sentir identificada porque cuántas veces tenemos una intención y no la llegamos a convertir en una acción porque hay miles de cosas que aparecen en el medio. La pereza, el que no he tenido en cuenta factores que pueden aparecer por ahí y tal. Entonces, claro, que yo quiera algo no es suficiente para hacerlo. Hay un montón de factores en el medio. Entonces, ¿cómo materializa ese autocuidado que efectivamente no es darse bañitos de espuma e irse a dar un masaje? El autocuidado es algo de todos los días. Y el autocuidado incluye una cosa que tú has dicho sin decirla, que es la responsabilidad. Yo me responsabilizo de lo que es bueno para mí, a pesar de que a veces puede que no me apetezca. Pero también me responsabilizo de cubrir mis necesidades emocionales y mis apetencias y la necesidad de placer, que se nos olvida efectivamente, a pesar de que eso no cubra las necesidades de autocuidado al uso o el estándar que yo me había marcado de lo que es autocuidado. Entonces, resumiendo, ¿de dónde tomo estas decisiones? Desde lo que quiero, lo que me apetece y lo que necesito. Y en base a estas tres cosas, yo, como persona, agente activo de mi autocuidado, tomo una decisión consciente y coherente y responsable para conmigo mismo. Exacto. Y esto es maravilloso, pero es cansado también, ¿sí o no? Sí. A veces sí, otras veces es una maravilla, pero otras veces es cansado, sí. Es cansado. Entonces, claro, fíjate cuando tenemos el autocuidado asociado ¿sabes? A los baños de espuma, a cosas como muy concretas y muy cómodas. Y el autocuidado a veces efectivamente no es tan cómodo y es más cansado. Ya, ya. ¿De dónde Sí, sacas la motivación para cuidarte? pues mira, es que esto me viene al pelo porque recientemente llegué a como, algo hizo un clic en mí porque siempre era como, necesito hacer esto porque sé que, o sea, sé que lo necesito como, por ejemplo, a nivel salud mental o salud física, sé que esto me va a venir bien, pero ¿por qué no lo estoy haciendo? O sea, esa era mi pregunta, ¿no? Pero hace poquito escuché un podcast que me hizo como pensar. Y es verdad, como que muchas veces optamos por la opción fácil. La opción fácil sería quedarme en mi cama, no salir a dar ese paseo mañanero, no levantarme y meditar o escribir.
Entonces, a veces no, o sea, a veces no tenemos que recaer en la motivación, porque, por ejemplo, cuando empieza septiembre, cuando empieza enero, es como tienes muchísimas ganas de tener esa rutina, tal. Entonces, sí, ahí puede ser que se te haga más fácil, porque como que se romantiza, pero luego es importante que haya un poco de disciplina. Y una cosa que me ha ayudado a mí es hacerme una lista de qué ventajas tiene esa, como qué consecuencias tiene yo tomar esa acción y qué desventajas tiene no tomarla. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, meditar, a mí algo que me daba mucha pereza, lo he hecho durante mucho tiempo, pero hacía mucho que no lo practicaba. Y hasta que dije, Clau, sabes que te viene genial, yo también tengo bastante ansiedad, entonces es una herramienta que para mí es súper necesaria. Me daba mucha pereza y dije, ¿qué beneficios tiene esto para ti? Entonces, pues me siento mejor, o sea, tengo menos estrés, tengo menos ansiedad, conecto con mi cuerpo, soy más consciente, bueno, como bastantes cosas. Y luego hice una lista de cuáles son las desventajas de no hacerlo. Y claro, para mí tenía, o sea, yo no quería esas desventajas en mi vida, yo quería lo otro. Entonces, hacer ese ejercicio me hizo ser más consciente. Y no sé, quizás esto le sirva a alguien. Me parece una herramienta súper útil, ¿no? Cuando yo me focalizo ahí y digo, pero yo es que quiero hacer esto y me apetece hacer esto, pero ¿y por qué no lo hago? ¿Qué es lo que me está impidiendo hacerlo? Bueno, pues, ¿cómo podemos salir de este bloqueo? Clau nos da esta clave. Podemos hacer una lista, ventajas de hacerlo y desventajas de no hacerlo. O sea, las consecuencias de qué Exacto. consecuencias va a tener que yo implemente esto en mi día a día. ¿Y qué consecuencias va a tener? Porque todo tiene consecuencias. Las acciones y el omitir acciones también tiene consecuencias, ¿no? ¿Y qué consecuencias va a tener si no lo hago? Y digo, pues voy a tomarme la responsabilidad, no voy a empezar a hacerlo. Pero a pesar de eso puede surgirnos otra cosa, y es que yo empiezo a hacer algo y como tú dices, al principio empiezo con mucha motivación, el globo está muy inflado, pero puede que con el paso de los días se vaya desinflando. ¿De dónde volvemos a sacar, recargamos motivación para seguir? Pues, o sea, en este caso dirías que como que has dejado de hacerlo y quieres retomarlo. Por ejemplo, empiezo a hacerlo, me va muy Pues, bien, veo que me va bien, pero pasa algo, porque claro, pues en la vida pasan cosas, nos pasan cosas continuamente, pasa algo que claro, como esto era algo nuevo, que no formaba parte de mi repertorio, no lo tenía automatizado, en el momento pasa algo, puede que me despiste y deje de hacerlo 2 días. Como era algo nuevo, si dejo de hacerlo 2 días, ya está. ¿Cómo retomo? ya. Pues a ver, yo creo que es importante saber ser flexible, porque muchas veces es como queremos hacerlo perfecto, y yo esto del tema del perfeccionismo es algo que también me he trabajado mucho este año, y ya no me castigo por no ser perfecta, porque es que no, o sea, es muy difícil ser perfecta, no sé si es posible. Entonces, el permitirnos cagarla, y si un día no has hecho eso, no pasa nada, porque esto también depende muchísimo de las circunstancias por las que estés pasando y de tus necesidades. Entonces, hay que tener en cuenta pues cómo es tu vida, qué necesidades tienes y qué puedes aplicar. Pero bueno, si es algo que quieres implementar, pues el retomar esa conciencia, ¿no? Y saber que las consecuencias que tiene, y saber que no todo siempre es fácil, que siempre, lo que decía antes, ¿no? Que siempre elegimos el camino fácil, pero hay algunas cosas que cuestan un poquito más, y ahí lo que hay que conseguir es ese hábito, o sea, llegar al punto de que sea como más de forma automática. Yo, por ejemplo, llevo un mes haciendo esta rutina de meditar, leer y escribir, y ya, o sea, llevo como una semana que ya es que es automático, o sea, lo disfruto muchísimo, no me lo pienso, es que me levanto y lo hago, ¿sabes? Y es llegar a ese punto que a veces es difícil, pero que se puede conseguir. Claro que se puede. Yo te he estado viendo estas semanas, estos días anteriores, estas semanas, tu rutina, ¿no? Esta de levantarte y meditar y luego hacer de la cama y desayunar. Y, y a mí me encanta esta rutina y yo te veo y digo, "Jo, es que sí, es que así uno empieza bien el día". Claro, luego yo me despierto por la mañana y veo mi realidad, es que tengo un bebé y una niña de 6 años, no sé qué, y yo me quiero levantar más pronto, pero media hora más en la cama es total. Pero has dado la clave tú, y es que hay que ser flexible y las rutinas se tienen que adaptar a ti, ¿no? El autocuidado se tiene que adaptar a ti y no tú al autocuidado. Entonces, esto es Efectivamente. maravilloso en mi cabeza, pero en la práctica es inviable. Esto,
pero si lo adapto, lo puedo hacer de otra manera. A lo mejor esta rutina, en vez de por la mañana, la puedo hacer por la noche, que es lo que yo hago, ¿no? Cuando yo acuesto a mis niñas, entonces es cuando leo y me enciendo a veces una vela o me tomo un café descafeinado, pues si no, no duermo. Calentito o un vaso de leche. A veces el vaso de leche de la noche para mí esto es autocuidado total desde que era me conecta mucho a cuando yo era pequeña, ¿no? Entonces el vaso de leche de la noche que mi madre me daba, bueno, no es leche, es bebida de avena, pero entendemos, ¿no? Esta bebida calentita con cacao y me leo, aunque sean 5 páginas del libro, ¿no? Pero esto es lo que aplica a mí, a mi vida. El autocuidado no es, y lo has dicho muy bien, no es rígido y no es, esto es el autocuidado y tengo que adaptarme yo al autocuidado. No, el autocuidado es todo aquello que a mí, Juana Fernández, no a Antonia, no a María, no a Luisa, a mí va bien, se adapta a mi realidad, a mis circunstancias y sobre todo es viable y fácil de implementar, porque como yo me planteé hacer una rutina de autocuidado súper difícil, por ejemplo, con la alimentación que antes has dicho. ¿Dónde me he puesto el rasero, no? Con la alimentación. Yo quiero tomar todo bio, todo eco, a granel, no sé qué, pero es que resulta que para eso tengo que ir 10 kilómetros para allá a comprar las patatas y 5 kilómetros para allá a comprar otra cosa. Como, espera un momento, stop. Este perfeccionismo, si yo estoy haciendo una alimentación más consciente y consigo comer más vegetales, bien, bien. Ya, pero es que eran envasados en plástico y no eran bio y no. Espera un momento. Sí, creo que la has dado, ¿no? La clave, la flexibilidad ante el perfeccionismo, porque exigir el autocuidado es lo más paradójico que hay, ¿no? Me exijo y soy perfeccionista con el autocuidado. Hola. Ya ves, no tiene sentido. Y luego también algo que también quería mencionar es que ahora vemos como el autocuidado está como muy de moda y que por una parte está genial, pero que algo que creo que es importante que sepa la gente es que lo que a mí me funciona no te funciona a ti. O sea, si a mí me encanta el yoga y cuando me despierto me encanta practicar yoga, que también el yoga está muy de moda. Entonces, no tienes por qué hacer eso. Si tú no disfrutas el yoga, no tienes por qué hacerlo. Y eso con muchas otras cosas, que es importante saber lo que a ti te gusta y te funciona y necesitas. El rasero, ¿no? Este rígido, tengo que hacer esto para cuidarme. Esto es completamente paradójico, ¿no? Obligarme, ¿no? Tengo que hacer yoga y lo hago, ¿no? Y digo, pues que claro, yo hago yoga todas las mañanas y o no lo puedo mantener porque como no me gusta o no me... Esto al final acabo abandonando, que esto es otra de las cosas, ¿no? Que hacen que abandonemos algunos hábitos que queremos implementar que no aplican a mi vida o que no me gustan. Oye, que es que muy bien, el yoga mola mucho y a la gente le encanta y le hace mucho bien, pero es que a mí pues no es que no me haga bien, es que como no me gusta, estoy a disgusto haciendo esto, pues a lo mejor me va mejor hacer otra cosa, ¿no? Bailar o cantar o lo que sea, o crucigramas, o cada uno lo que le vaya bien. Efectivamente, el autocuidado es personal y transferible como el DNI y tiene que aplicar a nosotras y no nosotras al autocuidado. ¿Qué tip, más que consejo, tip, darías a una persona que dice, jo, pues yo me he planteado esto de cuidarme un poco más o de cambiar cosas, porque a veces esto no es, quiero cambiar, pero no sé el qué ni cómo. Y yo siempre digo que esto es como llegar a la parada del autobús y decir, me quiero ir, pero vale, pero ¿hacia dónde? Porque si no sabes hacia dónde, ¿qué autobús vas a coger? Autobuses al azar, el 15, el 25, el 33. Al final vas a llegar donde quieres, pero vas a haber hecho un gasto brutal de energía, de recursos y de tiempo y de dinero también, ¿no? Entonces, tips que le podrías dar a una persona que dice, bueno, yo me he planteado que quiero un cambio de estilo de vida, un cambio de algo, porque te sigo, claro, y veo que tu vida y tu estilo de vida, pues se te ve como vivir de manera muy coherente y muy en armonía. ¿Por dónde empiezo? Venga, vamos a ver por dónde podemos empezar. Joder, qué pregunta más difícil. A ver, mm, pues es que claro, estoy pensando, porque lo mío ha sido como muy poco a poco, ¿sabes? No es como que yo un día me levanté y de repente me cuidaba fenomenal, era súper amable conmigo misma, ¿no? Y de hecho, es que hay días que no lo soy, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que lo que haría sería como, es que escribir para mí siempre es la solución, ¿vale? Es como una herramienta,
ahora, de autoconocimiento muy buena. Entonces, sería como pararte y observar un poquito tu vida, en qué partes estás a gusto, qué cosas no te hacen sentir bien, y también hacer una lista de las cosas que disfrutas. Y hay gente que me ha dicho que no sé lo que me gusta y eso es heavy. O sea, claro, yo nunca he pasado por esa situación, pero ahí lo que diría es explorar, probando, ir probando y a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te sienta bien. Creo que también es importante como que te escuches, como que estés en conexión con tu cuerpo. A mí la meditación en este aspecto me ha ayudado muchísimo porque la meditación te hace pues, ser más consciente del momento, de tus emociones, de todo. Así que si queréis probar la meditación, pues yo creo que os puede ayudar en esa parte, pero que creo que para saber lo que a mí me funciona y me sienta bien y demás, creo que el ser consciente de en ese momento, pues si estás probando hacer yoga, pues escuchar a tu cuerpo, esto me está gustando, esto no me está gustando, me está sentando bien y, y eso, y ir explorando, creo que es lo mejor. Haces una lista de cosas que quizás te haría ilusión probar o que sí, porque el autocuidado es esa parte no más de disfrute, y luego pues cosas que sientes que necesitarías mejorar e ir haciendo, ¿no? No sé. Me gusta mucho. Me gusta mucho el autoconocimiento, ¿no? Y la escritura como manera de autoconocerse, pero claro, si no me conozco, no sé qué necesito. Esto es de cajón. Si yo no sé Claro. quién soy, ¿cómo voy a saber qué necesito? Y me voy a poner a hacer cosas al azar. Voy a llegar a la parada del autobús a coger autobuses al azar. Entonces, me quedo con esto, clave. El autoconocimiento y el probar. Sin juicio. Voy a probar. Y si algo, y con flexibilidad. Y si algo no me va, pues bueno, pues pruebo otra cosa, ya está. No me tengo que aferrar y empeñar, ¿no? En esto. Bueno, pues pruebo distintas cosas sin juicio y voy probando. Me ha encantado. Me ha encantado tenerte, Claudia. Podéis encontrar a Claudia en redes sociales, @ClauFernandezM. Y Claudia acaba de sacar su primer libro que se llama I Feel Good, donde habla. Feel Good Book. Y habla pues sobre cómo mejorar esta relación con una misma, con el cuerpo, con la alimentación, con la vida en general. ¿Quieres contarnos algo del libro para terminar, Claudia, y despedirnos? Pues, a ver, yo se lo recomiendo a esas personas que quizás están en ese punto de, vale, sé que quiero priorizarme un poquito, que quiero conocerme más. Creo que es un buen punto de partida porque es como habla un poquito de todo y desde una perspectiva muy personal, y es como si una amiga te estuviese hablando, porque yo en el libro hablo como si estuviese en redes sociales. Al final es súper facilito de leer y toco varios temas que eso no es para que te quedes con lo que sale en ese libro, sino para que luego al leer eso, pues te informes y profundices las partes que sientes que te llaman más y que sientes que necesitas. Así que cualquier persona que sienta que está en esa situación de querer cuidarse, priorizarse y demás, pues que lo lea, a ver si saca algo de bueno de ahí. Súper. Pues con esta recomendación nos quedamos. Muchas gracias, Claudia, también por estar con nosotros, Clau. Nos vemos.